Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en otra sesión de nuestro ciclo Patrimonio Cultural, Material e Inmaterial, un binomio indivisible, los retos en su coexistencia dentro de nuestro seminario de la ciudad y sus patrimonios. Acuérdense que este es un seminario del área de educación continua de la UNAM. Tienen que tener al menos el 75% de las asistencias para poder tener el, la validación y el diploma de educación continua para que no nos falten. Y bueno, pues estamos dándole inicio a que todos los compañeros se conecten. Vamos a darles un minutito más para que podamos iniciar. Nuevamente, gracias a todos nuestros compañeros de América Latina, siempre tan presentes con nosotros. Para nosotros es una maravilla, a todos nuestros colegas de la República Mexicana, a nuestros amigos españoles, gracias por ser tan leales a este seminario, les agradecemos muchísimo. La sesión pasada tuvimos conectados 250 personas, la verdad es que cada vez tenemos más asistencia, nos da mucho gusto que este seminario sea útil para su trabajo, sea útil para las experiencias y poder seguir compartiendo todo lo que nosotros llevamos haciendo toda nuestra vida, ¿no? Entonces, consideramos bien importante poderlo socializar, poder aprender de todo, no solo de los éxitos, sino de los retos, de algunas frustraciones que podamos haber tenido en el camino. Entonces, pues, a ver, ya somos 125 en línea y creo que podemos dar inicio para que no perdamos mucho tiempo de nuestras 2 horas, que ya ven que después no son insuficientes. Entonces, sin más, yo le doy la palabra a nuestro director del programa universitario de estudios sobre la ciudad, el doctor Genaro Javier Delgado Campos. Doctor Campos, muchas gracias por siempre estar presente también en este seminario. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias, maestra Lilia Rivero, doctor Ángel Alejandra Quintanar, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y pues bueno, muy buenos días a todas y todos que nos siguen en las frecuencias. Efectivamente, el tema que se va a ver hoy es un tema pues apasionante por los impactos que ya está teniendo visibles, que está teniendo en todas partes. Si bien es cierto que desde muchos tiempos remotos, desde inicios de la civilización, se han utilizado, se ha recurrido a la utilización de recursos naturales para lo que es la vida en comunidad, pero también la fabricación de herramientas y materiales para construir esa ciudad. También es cierto que al mismo tiempo hemos afectado el equilibrio natural de los ecosistemas, como la deforestación o incluso la extinción de especies. Y esto se conoce bien, se sabe bien, no está de más repetirlo porque parece ser que no, o sea, no aprendemos lo suficiente. Pero también, junto con esa afectación, vamos a decir, física, natural, se estamos afectando el proceso cultural. Es decir, se dice que la ciudad, en su inicio, es la cuna de la civilización y paradójicamente ahora esa misma civilización está atacando lo que serían sus bases fundamentales. Yo lo dejo aquí. Quiero agradecer sinceramente, doctora Alejandra Quintanar, por tu compañía. Estamos seguros que vamos a tener información de primera mano de una científica que ha dedicado muchos años de su trabajo de investigación a este tema. Muchas gracias a maestra Lilia Rivero por organizar este ciclo del patrimonio cultural material e inmaterial, visto como desde la óptica de una relación binomial indivisible, no se puede separar una de la otra, y como lo dice en su subtítulo, ¿qué retos estamos enfrentando actualmente? Pues yo lo dejo ahí adelante, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, doctor Delgado. Y pues permítanme presentar a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Alejandra Quintanar Isaías, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, quien junto con la maestra en biología y estudiante de doctorado, la doctora Ana, ay, ¿me recuerda su apellido? Ana Jaramillo Pérez.
Ana Jaramillo Pérez, o sea, Anita, y estudiante del doctorado en Ciencias Biológicas, han estado trabajando en todo lo que el día de hoy la doctora Quintanar les va a enseñar. Y bueno, ella es egresada de la licenciatura en Biología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, con maestría en Ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctorado en Ciencias Biológicas por la UAM. Actualmente es profesora investigadora titular C, miembro del SNI, y su adscripción actual es el Laboratorio de Anatomía Funcional y Biomecánica de Plantas Vasculares en el Departamento de Biología de la UAM Iztapalapa. Es un trabajo súper preciso y que yo creo que muy pocas personas saben hacer. Ella cultiva dos líneas de investigación: la anatomía descriptiva, histoquímica y funcional del xilema y floema primarios y secundarios de órganos vegetales y su impacto en el continuo suelo, planta, atmósfera con vistas a la selección de especies en áreas perturbadas, y la identificación de materiales orgánicos de origen vegetal, principalmente madera, en contextos históricos y arqueológicos, y ahí es donde vamos a entrar en tema bien interesante. Asesora de proyectos para museos, instituciones de educación superior relacionadas con la identificación de material orgánico, empleados en la elaboración de bienes de patrimonio cultural y en la identificación de maderas en estatus ilegal por considerarse en peligro o riesgo de extinción para el gobierno federal. También es responsable de proyectos internos, divisionales y externos. Ya ha publicado artículos arbitrados internacionales y nacionales, capítulos de libros científicos y de divulgación sobre ambas líneas de investigación, y tiene una patente sobre papeles elaborados con fibras de corteza y continúa con la investigación de papeles elaborados con otros grupos funcionales que son considerados basura orgánica. Pues, doctora Alejandra Quintanar Isaías, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tiene una agenda complicadísima y una cantidad de trabajo bárbaro, así que vamos a aprovechar mucho esta sesión con usted. Gracias. Gracias, muy amable. Voy a compartir. Muy amable, buenos días. Y bueno, espero que esta información que vamos a platicarles hoy sea de beneficio para ustedes. Yo, como decía la profesora Lilia Rivero, yo soy bióloga y me he dedicado a la parte de la anatomía de la madera y a los órganos vegetales. Y entonces voy a hablarles sobre nuestras experiencias y un poco sobre temas que a lo mejor van a quedar en la reflexión de ustedes, ¿no? Perdón. Sí, el primer tema que pues es importante como ir discutiendo es qué es la biocultura, ¿no? Entonces, es un tema que se ha empezado a discutir en la biología, puesto que la biocultura no es necesariamente solamente la construyen los humanos, sino la ha construido también los animales junto con su entorno, los animales con las plantas junto con su entorno, con la naturaleza, con el medio físico, que ha moldeado todas este tipo de interacciones biológicas y de la cultura. Entonces, pensar en la biocultura como un fenómeno solamente humano, pues no es así, ¿no? Es un fenómeno de todos los organismos, ¿no? Todos los organismos estamos claros de que han construido cultura para su subsistencia, y que además se ha heredado, ¿no? Entonces esto es súper interesante. Entonces hay en la evolución ha habido la diversificación de especies durante millones de años, y entonces ha habido una relación que es inseparable de esta evolución de los organismos con la transformación de la cultura, de la misma cultura de ellos y la que nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, por miles de años hemos ido también transformando la naturaleza y hemos sido moldeados. O sea, esto a mí me gusta mucho hablar de que nosotros somos el producto de este moldeado que ha hecho el medio físico, ¿no? A nuestros ambientes y a nuestras formas y a nuestra biología, ¿no? Y nuestras estrategias de sobrevivencia. Y en este transcurrir de la vida que hemos tenido con la naturaleza y las transformaciones de la evolución biológica, pues también hemos domesticado plantas y animales, ¿no?
hemos usado los recursos, hemos desarrollado tecnologías, herramientas, hemos transformado nuestros hogares, nuestra forma de vestir, nuestra forma de transportarnos, de lo que usamos, y esto ha implicado el impacto en el desarrollo de culturas, y finalmente pues tenemos que reconocer que la naturaleza pues ha proveído todo este material, todos estos materiales para seguir sobreviviendo, ¿no? Pero esto es gracias entonces a los ecosistemas, y que han ayudado y han colaborado a la construcción de estructuras de sociedades, de nuestras sociedades actuales, pero que, como decía el doctor, estamos en un momento importante de gran estrés, y esto podría estar llevándonos a un punto de no retorno. Quiero comentar que hay un concepto que se llama antropoceno y que se ubica justamente en esta región de final de esta tabla cronoestratigráfica, donde se ven las eras geológicas. Ahora hay un concepto que se llama antropoceno, y esto lo acuñó un neerlandés que se llama Paul Crutzen, que fue Premio Nobel de Química en 1995. Y esta etapa se considera como posterior, por supuesto, al Oleoceno. Se considera que es aquella en la que se describen las modificaciones de los ecosistemas naturales debido a la actividad humana, que ha provocado cambios en los ciclos de agua, la destrucción de ecosistemas marinos, terrestres, acidificación de los océanos, es decir, llevar al extremo los fenómenos meteorológicos. También se caracteriza por por tener un proceso feroz de extinción de especies, como lo comentaban antes los colegas. Entonces, llevar a la extinción de especies, de comunidades vegetales, de ecosistemas, como por ejemplo bosques y selvas, aunado a un extractivismo súper depredador y justo para obtener diferentes tipos de recursos, ¿no? Este término ha causado mucha controversia, y hoy en día se reconoce que el cambio climático está asociado a las prácticas humanas de depredación y producción de gases de efecto invernadero. La obtención de recursos para la vida moderna ha tenido un costo ecológico del que sabemos mucho, pero nos resistimos a cambiar, dada la facilidad con que nos resulta el consumo de productos que están asociados a la intoxicación de la atmósfera, al incremento de áreas agrícolas y pecuarias, por ejemplo aquí en este caso, para la manutención humana, que ha derivado en el desmonte de zonas de bosques y selvas naturales, perjudicando ciclos biológicos tan complejos como, por ejemplo, la extinción de especies polinizadoras o dispersoras. Actualmente se habla mucho de la construcción de jardines polinizadores, etc., ¿no? Este es un ejemplo solamente, porque estamos justo en un riesgo importante de perder estos organismos que hacen justamente la polinización en comunidades vegetales, y que son justamente los que van a impulsar la diversificación de las especies o mantener especies que podrían estar en peligro de extinción por este tipo de pérdida de organismos o de interacciones con los insectos, ¿no? Esta perturbación de los ciclos biológicos entonces ha causado la disfunción de los ecosistemas, que van perdiendo especies funcionales, es decir, que proveen algún beneficio específico a los sistemas biológicos para que estos funcionen adecuadamente. El experto Hugo Mantilla Meluc señala: el forzamiento que hacemos nosotros de la naturaleza a través de las acciones antrópicas, como por ejemplo la deforestación, han generado un desplazamiento de los organismos, y generan nuevos arreglos y nuevos grupos de los que son diferentes a los que hemos conocido en las comunidades naturales. Este es el escenario en el que vamos a ubicar el patrimonio cultural. Y en ese sentido, la pérdida de áreas naturales es trágico, puesto que en ellas se han albergado especies maderables
en estas regiones, en la Sierra Madre Oriental y en la Occidental, especies maderales que han sido usadas desde tiempos en la manufactura de piezas del patrimonio cultural. Y justamente este mapa nos está dando información tremenda sobre la pérdida del estrato arbóreo, que es la zona roja, la pérdida del estrato arbustivo, que es la zona anaranjada, y las áreas forestales en equilibrio. Forestal quiere decir toda aquella comunidad vegetal que cubre el suelo, ¿no? Entonces aquí en estas comunidades vegetales, pues lo que vamos a tener son diversos estratos que van a estar cubriendo el suelo y que justamente son importantes en la biogeoquímica de la formación de suelos y de todo tipo, ¿no? Y bueno, estas especies forestales que reconocemos como parte de aquellas que se han utilizado en los objetos del patrimonio cultural, pues tenemos un listado. Estas son algunas que hemos identificado. Nos dimos a la tarea de hacer una investigación sobre la distribución de muchas de ellas que se han encontrado en objetos que se han rescatado de zonas arqueológicas o que fueron utilizados en la época, en la época prehispánica o en la colonia o incluso en el siglo XX. Y lo que vemos es que la distribución es muy cercana a las zonas deforestadas, ¿no? Por ejemplo, Quintana Roo, la Sierra Madre Oriental, la Occidental. Esta parte, por ejemplo, es del altiplano, donde hay varios tipos de vegetación, pero fundamentalmente zonas zonas secas, cercanas a los desiertos. Y bueno, lo importante es que hay muchas que están ya en zonas donde la deforestación es bárbara, ¿no? Entonces tenemos tropicales preciosas, como las que vimos ahorita en la anterior transparencia, otras tropicales que también tienen este tipo de distribución. Y tenemos bosques también templados en donde se han albergado especies templadas como los encinos, y también están en muchas especies. Este es un ejemplo nada más de 3 especies, pero debo aclarar que México se ha dicho y se sabe, y ustedes lo han escuchado, que México es un país megadiverso. Ya se suena un poco muy gastada esa frase, pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que México es una zona, un centro de origen, digo, un centro de diversificación de muchas especies tropicales, templadas, hasta de bosques mesófilos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que por las condiciones fisiográficas, topográficas, de climas, de latitud y altitud, vamos a tener hábitats muy particulares que han hecho que incluso haya mucho endemismo. Y ese endemismo ha permitido que la diversificación o la variabilidad de las especies sea enorme. Entonces, por eso se dice que México es un país megadiverso y efectivamente. Por ejemplo, en el caso de los pinos, bueno, aquí tenemos una imagen donde vemos claramente la desaparición, bueno, lo que solamente podemos conservar como áreas naturales protegidas que han ido disminuyendo porque, bueno, la gente se mete en forma clandestina para, pues, hacer tala ilegal. Han saqueado muchas de las áreas naturales. Y este es un ejemplo que me gustó mucho de Quintana Roo, bueno, de la península, en donde se observa las zonas de deforestación que fueron aumentando, pero hubo algunos proyectos de reforestación y empezaron apenas, tienen de 7 a 14 años esta edad de esta vegetación. Este quiere decir que podemos realmente revertir el proceso, pero queda muy poco tiempo. Y es ahorita hora de empezar a ver qué planes y qué estrategias debemos de seguir para poder rescatar estas áreas naturales protegidas. Bien,
estos bosques o estas selvas entonces han proveído durante muchos miles de años especies maderables con las que se han construido diferentes objetos de la vida cotidiana o ritual o en la construcción, la vestimenta y lo que quiero yo platicarles es justamente que son especies que se han utilizado por miles de años, ¿no? Por ejemplo, tenemos los códices, tenemos los tambores que se conocen como teponaztles, tenemos los bancos, algunas sillas que son características de Mesoamérica, o por ejemplo, dinteles usados en las puertas, en los marcos de las entradas de algunas pirámides, elaborados con caoba, elaborados con granadillo, elaborados con dalbergias, por ejemplo, estos códices elaborados con especies que tienen la corteza adecuada para hacer papel, ¿no? Los códices fueron elaborados con un tipo de corteza con una tecnología muy interesante y que ha trascendido a la época actual. Pero este uso que antes tenía una función, las especies tenían ciertas selección para obtener ciertos objetos, en algún momento de la época del siglo XX, justamente en un siglo en el que hemos también depredado bastante, se cambió la función, por ejemplo, en el papel dejó de ser, bueno, desde la época colonial dejó de ser el papel, el soporte de papel para la escritura, y bueno, algunos códices se han encontrado en la colonia, pero hechos en la colonia con la misma tecnología que en la época prehispánica, pero después se convirtió en artesanía, o sea, cambió completamente la función que tenían esos objetos y por lo tanto se volvió una artesanía que impacta en la economía de las comunidades indígenas y entonces ahora pues las prácticas borradas por la colonia pues ahora tienen que sobrevivir haciendo otras cosas como las artesanías, por ejemplo, el papel, los objetos de madera que también son patrimonio cultural, que se consideran también patrimonio cultural por varias razones que Lili sabe mucho mejor, pero que perdieron como esa parte funcional de la sociedad, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Porque uno ve a los grupos indígenas vendiendo sus artesanías, pero para nosotros no tiene una utilidad así de la vida cotidiana, pero para ellos es su sobrevivencia. Entonces esa transformación de la función también ha sido algo impactante, ¿no? Y entonces los grupos actuales pues han también usado estas especies que se usaban desde antes de la colonia y la verdad es que hay muchas que están en peligro ya de extinción. Hay muchas que se sobreexplotaron, justo por ejemplo para hacer papel amate, se fueron minando estas comunidades donde existían estas especies y entonces ahora se usan otras especies, se buscaron otras especies justo para poder sustituir estas artesanías, como en el caso, por ejemplo, del palo fierro, que ya no está en peligro de extinción, las dalbergias que están en peligro de extinción. Estas especies bueno, tuve la oportunidad, Anita y yo, de hacer la investigación que voy a platicar después un poquito con más detenimiento sobre estas dalbergias que se usaban y eran realmente casi como dioses de la naturaleza porque proveían el material para hacer sus rituales, para hacer llamados a la guerra. Entonces hay toda una cultura asociada al uso de estas especies. Entonces, lo que quiero dejar claro aquí es que hay patrimonio cultural que con especies, con las mismas especies durante muchos siglos y que ahora han cambiado su función justamente porque también ha cambiado la perspectiva del uso de estos materiales biológicos, ¿no? Pero esto ha llevado a un extremo al extremo
pues de ponerlas en riesgo de extinción, ¿no? Bueno, los bosques templados también son comunidades vegetales, y los bosques templados y fríos también son comunidades vegetales que han albergado especies como el oyamel, el cedro blanco, los pinabetes y muchos pinos. Debo aclarar también, otra vez, nuevamente, que México es un país en donde que ha sido el centro de diversificación de especies. A lo mejor les suena un poco complejo, pero bueno, el punto es que durante algunas glaciaciones hace millones de años, especies como los pinos, que ya existían más o menos 170 millones de años, por las glaciaciones migraron hacia las partes más calientes, y entonces México fue como la zona de albergue de esas especies. Pongan algunas cuantas de pinos. Cuando se retiran las glaciaciones, quedan esas especies aquí, y bueno, el clima y el ambiente es muy propicio para que haya una diversificación del género, y entonces encontramos en México aproximadamente el 50% de las especies de pinos en el mundo. O sea, nosotros somos un centro de diversificación, pero no nada más de pinos, también de encinos. Entonces, en los bosques templados vamos a encontrar una cantidad impresionante de pinos, de encinos, y otras como de otro tipo de dicotiledóneas también, que se han empleado en la construcción de patrimonio cultural, en la manufactura del patrimonio cultural. Este es un mapa que se elaboró para justamente mostrar la distribución de los pinos, de esta cantidad importante, como 90 especies del género Pinus que tenemos nosotros en el país y que están en peligro de extinción. Por ejemplo, uno de los que más importantes es el Pinus ayacahuite, que es uno de los pinos que todo el mundo, cuando nos pregunta, y este pino, cuando nos identificamos alguna madera de alguna escultura o de algún retablo, o alguna pintura sobre tabla, encontramos que pues es pino, ¿no? Pero cuando nos preguntan, ¿pero qué especie de pino? Y siempre quieren que sea como que acomodarlo al ayacahuite. Para poder identificar estas especies sí se requieren técnicas moleculares o técnicas de espectrómetros de masa DAR, que lo que hacen es sacar una huella de dispersión de electrones, y con eso se puede más o menos saber las especies que hay. ¿Por qué? Porque los botánicos necesitamos, para identificar una especie, la estructura reproductiva de la planta. Si no tenemos la estructura reproductiva, es decir, el cono, las hojas o las flores, no podríamos llegar a especie. Y para poder obtener la identificación de una madera que ya tiene 500 años y que pues, solamente es la madera, es complicadísimo poder llegar a la identificación. Entonces, ese es un reto también que estamos en ese proceso de tratar de tener un catálogo, una librería identificada con biología molecular o con espectrometría de masas. Bien, entonces estos tipos de vegetación ha sido muy empleado para construir objetos del patrimonio cultural desde épocas prehispánicas, que se han especies maderables que se dan en comunidades de este tipo de pinos o pino encino o bosques mesófilos, por ejemplo, de montaña. Y hemos encontrado objetos elaborados con estas especies, por ejemplo, esta máscara de Tlaloc. Es una máscara que en algún momento tuve oportunidad, esta máscara no exactamente, pero una máscara muy parecida, y que identifique como Alnus, o Alnus, no sé si purulensis, pero un Alnus. Se conoce como nombre común como Aile. Y bueno, pareciera que hay varias mascaritas. Yo ya no participo en ese proyecto, pero hay varias mascaritas que se pudieron identificar con esta como Aile. Y fíjense, actualmente el Aile se utiliza para hacer artesanías, ¿no? Artesanías que pueden llegar a venderse, pero en gran cantidad, y esto ha puesto en peligro también la producción, bueno,
las comunidades naturales, ¿no? Sobre todo las comunidades naturales de donde se extraen estas maderas. Y eso a veces se dice, bueno, ¿y por qué esta gente está sacando esto? Pues porque es su forma de vivir, ¿no? Entonces ahí hay problemas sociales también, problemas culturales, problemas del ambiente, que de verdad no estamos poniendo mucha atención en cómo resolver este tipo de cosas, ¿no? Espero que los jóvenes pues sí tengan ya una preparación suficiente como para empezar a proponer estrategias de restauración ecológica sobre todo, ¿no? Pero bueno, el punto es que, por ejemplo, en los retablos de Puebla, de Cuautitlán, en Huejotzingo o en Cuautinchan, hemos tenido la oportunidad de obtener muestras con Lili, por ejemplo, que también estudiamos pintura sobre tabla. Encontramos el uso de muchas especies de pinos, encontramos oyameles, encontramos este taxodium en algunas pinturas sobre tabla. Y después de la producción pues, de la obra religiosa fue muy vasta. Hay mucha producción de obra religiosa construida con especies de pinos o de diferentes especies de pinos, ¿no? Y ahora, pues bueno, en la actualidad ya no hay este tipo de actividades culturales, bueno, que tienen que ver con la actividad religiosa, pero sí tiene que ver con la actividad cotidiana, como la construcción por ejemplo, de mueblería, de pisos, de ventanas o de objetos cotidianos. Y hay en esto también un gran uso y extensivo y masivo de estas especies que las ha llevado también ya a un punto crítico de extinción, ¿no? Tenemos en el trabajo que hicimos de Huejotzingo, hicimos un ejercicio para saber con los documentos históricos de dónde se obtenían los recursos. Y entonces encontramos que en los documentos históricos, en un trabajo con la doctora Arroyo del Instituto de Investigaciones Estéticas, en el libro Historia de Pinceles, tenemos ahí un capítulo sobre las maderas. Y entonces encontramos que se citaba que los nativos les pagaban cierta cantidad de dinero para ir por las maderas que ellos sabían seleccionar perfectamente qué tipo de árboles, pinos o de las coníferas podían seleccionar con ciertas características que se requirieron para la Catedral de la Metropolitana, para la Catedral de Huejotzingo y para los retablos que se encuentran en el Museo del Virreinato, que está aquí, y en Cuautitlán, ¿no? En Tepozotlán y en Cuautitlán. Y estos están referidos a una vegetación que se encontraba muy cerca del lago, ¿no? Esto ya no existe, ustedes saben que esto pues ya está lleno de casas y esta es la zona que todavía se conserva de la franja transmexicana, en donde no se conservan los mismos tipos de pinos, porque la distribución en altitud también hace que varíen el tipo de pinos que se van a encontrar. O sea, no es lo mismo lo que se encontraba en esta región a lo que ahora se encuentra aquí. O sea, las distribuciones geográficas y las distribuciones en altitud varían de acuerdo con la especie. Entonces, eso también se ha perdido y pues por eso justamente el pino sayacahuite es uno de los pinos que se encuentra en peligro y está protegido. Quiero platicarles sobre un ejemplo de cómo se fue transformando el uso de las maderas en un tipo de mobiliario que es un mobiliario de la colonia. En ese mobiliario se encontró, pues, en algunas, bueno, el Museo Franz Mayer justamente tiene mobiliario, tiene bastantes piezas de este tipo de mobiliario y en algunas colecciones privadas. Lo que encontramos en este tipo de mobiliario bueno, son baúles, son escritorios, bastantes muebles asociados a la vida
cotidiana a las artes decorativas, ¿no? Y allí vemos que el uso, ¿qué maderas se usaban? Pues algunas que ya les mencioné de las tropicales, pero hay unas, en este caso, por ejemplo, en esta parte de aquí que se encuentra formando como el paisaje de las escenas historiadas, es un tipo de madera que se llama, que es el linaloe. El linaloe es una especie de bursera que se encuentra en selvas bajas y en Guerrero, en Morelos. Tiene una distribución en selvas bajas, en caducifolias. Y los indígenas la usaban cuando tenían sus cestas donde guardaban también sus vestimentas. Cogían astillas y las echaban porque sabían que esta madera tenía características de preservación, no crecen, o sea, tiene unos canalitos resiníferos que impiden el crecimiento de insectos, entonces se conservaban muy bien los materiales allí, ¿no? Orgánicos. Entonces, cuando se hacen ya a nivel, ya llegan en la colonia llegan los, la gente, pues, los dominicos con sus travesías hacia Oaxaca, también aprenden que pues hay maderas que ya no van a poder utilizar las maderas que tenían en Europa, ¿no? Entonces ahora se acoplan y utilizan las maderas que la gente, los grupos originarios les dicen que les pueden servir. Entonces utilizan estas maderas. Al principio empiezan a utilizar mucho madera de linaloe. Esta madera, la de las escenas historiadas, es madera de citrus, puede ser naranjo o puede ser limón, pero es importante reconocer que el citrus tiene, permítame un segundo. Es importante, perdón, reconocer que el citrus no es americano, es una especie asiática. Y bueno, en la colonia trajeron esta planta y entonces se difundió, ¿no? En todo el territorio. Y con eso hacían las escenas historiadas que nosotros vemos en estos objetos, ¿no? En estos objetos de aquí. Pero conforme se fue acabando el recurso de encontrar linaloe en las zonas de Oaxaca, pues se fue sustituyendo por cedro rojo. Pero el cedro rojo conserva las mismas propiedades de que no se llena de polilla tan fácilmente, más bien no se llena de polilla, y entonces ellos usan un tipo de maderas que le va dando cierta función y ciertas características y propiedades al objeto, ¿no? Conforme se va acabando este linanoe, entonces es sustituido por este cedro rojo, pero incluso ya el mismo citrus, el mismo naranjo, también empieza a dejar, bueno, cambia pues el hacer escenas historiadas con animales o de reyes o de objetos que tienen cierto impacto visual y estético, y bueno, cambian por flores o simplemente se empiezan a hacer más geométricos hasta solamente tener este tipo de simpleza, ¿no? Lo que quiero reconocer, bueno, aclarar aquí es que también se usaba el linaloe para hacer el alma del mueble y fue sustituido por pinos. O sea, dejamos de usar linaloe para ser sustituido por cedro rojo primero y después por pino. Es decir, cada vez se fue haciendo un objeto con menor valor cultural, ¿no? O sea, estos objetos son preciosos, son hermosos y cuentan una historia, ¿no? Y al final dejan de contar historias. Eso es lo que a mí me impactó mucho cuando tuvimos la oportunidad de participar en este estudio. Otro de los ejemplos que son muy emblemáticos es el estudio de las maderas que se usaron para la construcción de instrumentos de percusión, que son los teponaztles de épocas mexicas, asociados a los rituales de lluvia, a los rituales de guerra. Encontramos que son maderas de dalbergia
maderas que son ahorita, están en riesgo, en peligro de extinción, están en la norma 059, donde van a encontrar ustedes allí el listado de especies que están en peligro de extinción y las dalbergias están en peligro de extinción. Actualmente, bueno, estos instrumentos son instrumentos que se rescataron, los tienen en el Museo de Antropología, los pueden ir a visitar quienes estén aquí en México, pero la talla y el valor cultural y el valor que tienen son pues muy apreciados porque representan no solamente un ritual, sino representan a pequeños dioses, o sea, dioses que están con ellos en el momento de la llamado a la guerra, por ejemplo, ¿no? Este es un artículo que sacamos, lo pueden encontrar en el internet. Estas maderas se han usado desde épocas prehispánicas hasta nuestros días. Inclusive se han usado para hacer artesanías, pero donde más se ha usado es en la construcción de instrumentos musicales de concierto, instrumentos de alta calidad que los guitarristas piden que sea de estas maderas. Y entonces, pues a la hora de que ya la Semarnat y la asociación, pues una sociedad internacional reconocida a nivel internacional por también proteger especies, CITES se llama, pues lo que hace es proteger a estas especies. Entonces ahora es ilegal. Entonces se transporta desde Centroamérica, pasa por México, llega a las aduanas, nos mandan las maderas para que las identifiquemos y les decimos, y esto está en peligro de extinción, esto está protegido, no se puede hacer comercio con esto, pero aún así hay talas ilegales y comercialización de este tipo de maderas de forma ilegal. Y bueno, nosotros siempre, bueno, los constructores de instrumentos, los lauderos nos preguntan, ¿con qué madera podemos sustituir estas maderas, no? Y pues eso es una parte de lo que nosotros estamos buscando. Este es, por ejemplo, la distribución de las dalbergias. Estos registros que tenemos aquí son registros de hace muchos años y hasta la actualidad. O sea, si nosotros, que eso es algo que queremos hacer, nosotros tenemos, si acaso, algunos registros modernos, ¿no? Tal vez de aquí de 10 años sean muy pocos registros en los herbarios nacionales. Es decir, si nosotros vamos aquí, tal vez ya no encontremos nada, ¿no? O sea, estamos muy cerca de la zona de deforestación, esta parte está muy cerca, y son especies altamente buscadas. Entonces, ¿cuánto tenemos de dalbergia? Yo creo que estamos, por eso justo está en peligro de extinción, ¿no? Y en el mundo también está en peligro de extinción este género, ¿no? ¿Y qué es lo que nos cuestionamos? Pues, ¿por qué no buscamos otras especies para sustituir a estas que tienen cualidades acústicas, que tengan cualidades acústicas? Y entonces en Morelos tenemos una estación biológica, tenemos muchas plantas, tenemos unos viveros, y lo que hicimos, bueno, vamos a hacer pruebas, y entonces esta variable que es la transmisión, pues es muy similar en este sentido, ¿no? La variable, la transmisión, que es lo que buscan. Algunos son un poco más rígidos, otros son un poco menos rígidos, pero en general, estas son en Japón, estas son también, la Indian Rosewood es una que está en peligro de extinción, igual que la African Blackwood, que son dalbergias también, pero lo que encontramos es que aunque vibren, sean un poco más rígidas, tienen la misma transmisión acústica y pueden ser sustituidas. Estas son las nuestras, miren. Estas son nuestras especies en Morelos. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a proponerlas. Estamos escribiendo el artículo ahorita, todavía está inédito, pero lo que hicimos con nuestro amigo Laudero, que es un gran constructor de instrumentos, fue decir, pues haznos unas guitarritas. Entonces, algunas de estas empataron con los moldes que ellos usan y empataron estas justamente las que tienen una buena vibración, una buena transmisión, empataron. Entonces creo que en este momento dijimos, ok, pero se nos van a acabar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a la comunidad donde estamos a plantearles, en lugar de que solamente siembren maíz, pues vamos a sembrar especies que en 10 años o en 15 podamos emplear para la construcción y mientras se va recuperando la dalbergia en el país, ¿no?
queremos, en lugar de tener esto que es ahora Jalapa por la destrucción, por el saqueo de todas estas especies para muchas cosas, o sea, para papel, para muebles, para techos, para muchas cosas, porque también cuando se sacan los pinos y los encinos, se llevan a todos estos, o sea, no nada más es sacar pinos, sino que realmente extirpan a todos los elementos que están alrededor de los que les interesan comercialmente. O sea, la deforestación no nada más sacas el género, te llevas encinos, cletras, carpinus, te llevas un montón de especies y justo por eso crece más rápidamente en las áreas de deforestación. ¿Podemos lograr regresar al 84 o regresar antes? Yo creo que sí podemos. Estamos en el momento. Creo que la participación con viveros, plantaciones de nativas, con vocación diversa, como por ejemplo darle a la gente, decirle, oye, pues tus especies pueden funcionar para instrumentos musicales. Vamos a hacer una plantación con asociaciones que tengan que ver con esta distribución nativa que tenían previamente. Vamos a tratar de lograrlo. Vamos a meter pues, especies arbustivas y especies herbáceas que sean de acuerdo al sistema que se deforestó. Creo que es una posibilidad. Y yo creo que podríamos lograr tener este tipo de retornos a la naturaleza, ¿no? Este retorno implica, por ejemplo, volver a entender, este es el Chimali, que fue una exposición que se hizo en el Museo Nacional de Historia, en Chapultepec. Nosotros identificamos el soporte, el otate. Ya no hay ninguna cultura original que se acuerde de hacer esto, ¿no? De hacer estos escudos pues para la guerra, ¿no? Este es un escudo de Moctezuma que se lo dieron a Hernán Cortés, está allí, y identificamos el material para poder entender cómo se relacionaron estos talleres de objetos que tenían mucha importancia en la vida mesoamericana con la naturaleza, ¿no? Entonces, esta parte es una parte muy importante en esto del estudio del patrimonio cultural, que es la materialidad. O sea, la materialidad es la conexión de los objetos de museos con la naturaleza, y eso no podemos perderlo, ¿no? Esa es parte de lo que nos construye como comunidad humana, ¿no? ¿Qué era lo que usaban, no? Pues usaban esto y nos dimos a la tarea de ir a buscar las plantas y de hacer una pues, arqueología experimental, hacer una construcción de cómo podrían haber elaborado el material. Esto lo hicimos estudiando la anatomía del material. O sea, yo obtuve aquí una muestrita con Anita y vimos la estructura. En este caso, por ejemplo, de una superficie de maíz prehispánico que se obtuvo de la ofrenda a la diosa Tlaltecutli. También, ¿por qué usaron esto? Entonces pensaban que, por ejemplo, era maguey, ¿no? Cuando vimos que era un maíz, la historia cambió. Entonces, conocer qué eh, comunidades vegetales, qué proveyeron las comunidades vegetales para poder armar una historia de la vida cultural es súper importante. Otro ejemplo es esta especie de desierto, que está en el desierto, en el altiplano, que tiene una buena distribución, la Jatropha dioica, que es el sangre de drago. Lo identificamos de estas cestas que están en Coahuila, en unas cuevas mortuorias. Estamos colaborando con la doctora Gloria Marta Sánchez de la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural, y ella nos proveyó de una muestrita y pues la identificamos, nos fuimos. No sabía yo exactamente qué planta, sabía que era de una familia. Sabíamos que estaba en Coahuila y nos lanzamos al desierto a buscar esa parte, a buscar la planta, tocando las muestras, tocando las plantas. Y cuando dimos con la sangre de drago, le digo a Anita, oye, esto puede ser. Pues sí, entonces la estuvimos manipulando y dijimos, esto es.
Después supimos que las canastas seris también son de un género Jatropha, pero estas canastas las hacen para el turismo, o sea, no son parte como ya de su vida cotidiana, pero algo impresionante que también fue muy revelador fue que el tejido que ellos hacen es exactamente este tejido. O sea, ese tejido se ha conservado aunque la función ha cambiado, pero se sigue usando el género Jatropha para la construcción de estos objetos, que estos objetos son patrimonio cultural, por supuesto, pero ya no tienen la misma función. O sea, todo eso cambió y es así como, pues sí, duele en el corazón, ¿no? Que fue lo que hicimos. Estas las usaban para transportar, para guisar, transportar agua del desierto de Coahuila hacia los bosques de Durango, o ahí mismo en el desierto, porque vivían en el invierno, estas comunidades nómadas vivían en el invierno en esta región, y pues tenía que tener agua, no había plásticos, ¿no? Tenía que tener agua para guardarla, para cocinar, y ahí hay unas pozas muy importantes que son paleolíticas, son muy antiguas. Ahí están, se han datado de épocas geológicas súper antiguas, pues esa agua la usaban para vivir en épocas de invierno, y en la época de sequía pues se iban a Durango, a los bosques, a pasarla y no sufrir de las altas temperaturas. Cuando nosotros fuimos estábamos como a 45 grados y casi moríamos por estar ahí colectando y viendo que si aprendimos que los nómadas no podrían haber estado en esa época porque era imposible estar en esa época. Y entonces, ¿cómo ha afectado la pérdida de ecosistemas, ¿no? Pues el patrimonio cultural está relacionado, o sea, indisolublemente con el inmaterial, con toda esta construcción de cultura inmaterial, de arte, de música, de comida, de todo esto, ¿no? No se puede pensar un objeto de museo sin una historia humana, sin una función, sin una relación con la actividad humana de la vida cotidiana. El estudio de estos objetos nos abre una ventana al pasado biocultural y ayuda a ver nuestro futuro inminente, que es la pérdida de prácticas ancestrales, con la sustitución de especies nativas por importadas, sustitución de materiales orgánicos por plásticos, la pérdida de prácticas culturales, la pérdida de tradiciones tecnológicas como la que les acabo de platicar, de hacer de muebles, de papel, ¿no? De simplemente los códices, los utensilios que usaban, los instrumentos que se hacían o que se hicieron todavía en la colonia o que se siguen haciendo, ¿no? El cambio en la percepción de lo que es la naturaleza es algo que ya no, que no, no estamos conectados, pues, o sea, nos falta conectarnos. Cuando nos conectemos, creo que vamos a hacer el clic y entonces entenderemos que tenemos que regresar, que tenemos que dar un paso antes ya, porque sí es ya un riesgo, ¿no? Y algo que es un dato muy tremendo es que la biomasa que se produce en el planeta, el 50% es para nosotros, para poder sobrevivir. Entonces, sí requerimos un cambio drástico en nuestra forma de vida, en las relaciones con los ecosistemas, porque, porque la pérdida de estas relaciones, pues es la pérdida de nuestra esencia, ¿no? Entonces, pues esto es lo que vemos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México era esto, era un gran lago. Esta es la Sierra de Santa Catarina. Estos montículos son volcanes. Estos son los volcanes que tenemos aquí en la sierra, en la Ciudad de México. Aquí, esta vista es desde el más alto, que es este volcán. Este es Iztapalapa. Bueno, esto es el Estado de México y Iztapalapa sería esto. Fíjense, esto es Iztapalapa, este es Nezahualcóyotl, estamos viendo desde esos volcanes, pero aún ahí, ¿quiénes nos están viendo? Todos los animales, la vegetación, las comunidades que todavía quedan en estas regiones de la Ciudad de México, y tenemos que detener, ¿no? Continuar con esta depredación de nuestras áreas naturales, ¿no? Esta es un área natural protegida, es la Sierra de Santa Catarina. Los que viven aquí en la Ciudad de México se pueden acercar a la gente del área natural protegida para hacer proyectos de investigación con el área y con el patrimonio cultural también. Pues muchas gracias. Esta es una imagen muy conmovedora de un geólogo que se quedó atorado
y de un orangután que está en peligro de extinción, ayudándole al humano, pues para salir y salvarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Alejandra. Pues es súper revelador, ¿no? Y se fijan que de alguna manera ella se dedicó a hablar sobre especies maderables, pero la diversidad que tenemos de elementos, todo lo que significa la creación de cultura por el ser humano, con todos los demás materiales que ahorita evidentemente por el tiempo no se mencionan, todo eso está conflictuando y como dijo el doctor Delgado, pues la transdisciplina es ahora creo pues lo que tenemos que tratar de manejar para poder en verdad dar propuestas que ayuden a mejorar no solo nuestra vida, sino la vida de todos los demás seres vivos que están en nuestro planeta. Desgraciadamente hemos sido muy egocéntricos y consideramos que todo tiene que girar alrededor del ser humano. Y pues la realidad es que si el ser humano destruye todo lo que está en su entorno, se destruye a él mismo. Entonces, pues tenemos algunos comentarios y quien quiera participar, por favor vaya levantando la mano para que les dé yo la palabra. Te comentan, bueno, sobre todo muchísimas gracias de muchas de las personas dicen que qué tema tan interesante, que la exposición es muy sugerente, que es mucho conocimiento compartido, sí, pues cómo no, muchísimo trabajo de parte de la doctora y su equipo. Te preguntan si habrá algún medio por el cual te puedan contactar y que Sí. la imagen de cierre es verdaderamente maravillosa. Sí, no puedo poner el arroba aquí porque mi máquina... no, creo que sí puedo ponerlo. Ahorita voy a poner mi correo electrónico para que puedan comunicarse. Mil gracias. Después te dice Francisco Galindo que en Tabasco tienen más de 100 tipos de tule o chuspata, por ejemplo, ¿no? Para trabajar. Y que están trabajando con la danza de Paixtles, que es una manifestación cultural regional en la que se está perdiendo el elemento endémico de su indumentaria, que es el Paixtle o el heno, ¿no? Desde Caracas te felicitan, maravillosa exposición. Y tenemos a Manuel Tapia que tiene la mano levantada para que pueda participar. Manuel, adelante, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, Alejandro, por la excelente exposición, igual que todos los participantes. Fabulosa. Una pregunta muy rápida. Sabemos que estas aportaciones académicas acerca de todo el tema que nos compartiste, generalmente voy a decirle autoridades, para no convocar todos los sistemas de gobierno, a las autoridades hay una resistencia ante este tipo de aportaciones y, por supuesto, de lo que son pues, a manera de advertencia y al mismo tiempo de evidencias de todo lo que está ocurriendo en relación con la reducción de estos ambientes que propician estos materiales para la elaboración de todo este núcleo patrimonial que nos compartiste, ¿no? Pero también, y aquí viene la pregunta, es en el área académica sabemos que también hay resistencia ante este tipo de aportaciones. En tu experiencia, ¿qué tal ha sido esta dificultad que ahora sí que entre colegas, entre instituciones académicas, a veces también hay esta, mm, pues a veces se tacha de prudencia o de excesiva moderación, o de plano, pues es así como un total rechazo a veces a las aportaciones que ustedes mismos elaboran? Gracias, muy amable. Uf. Es una pregunta compleja. Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque la misma academia se ha restringido a la participación con comunidades originales o originarias o, por ejemplo, acabamos de hacer una asesoría a Milpalta, al bosque de Milpalta, porque hay una especie de hemiparásita que se llama muérdago. Hay varias especies de muérdago y entonces están acabando en los ailes, ¿no? Entonces ahí ya como lo que hace el muérdago es extraer el agua, chupársela y secar el árbol, ¿no? Eso es básicamente lo que hace. Eh,
Entonces ellos lo reportaron a SEDEMA, la SEDEMA les dijo, no se puede cortar ni el 30% del árbol, porque aunque tengas muérdago, o sea, solamente cortas el 30%. Entonces, esa reglamentación también hace que se tiene que revisar, porque lo que ellos querían es que, mi opinión, así en general, yo les dije, yo extirparía el muérdago quitando de raíz el muérdago, pero acompañada de un proyecto estratégico de viveros y no nada más especies forestales de ahí, sino, bueno, sí, nativas, pero también arbustivas y herbáceas. O sea, como que de pronto creemos que el pasto no funciona, no sirve para nada, pero son plantas que están dando procesos biogeoquímicos y que están teniendo una función en el ecosistema o en la comunidad vegetal. Entonces, cuando te dicen, cuando tú les di, cuando la SEDEMA, en este caso, dice, no puedes quitarlo y ni modo, o sea, te voy a mandar a Corena DR para que haga las podas, pero no puedes hacer la misma estrategia en un jardín, ¿no? En un jardín o en un área de la ciudad que en un bosque. Un bosque es otra dinámica, ¿no? Y bueno, allí la situación es muy biológica, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, los universitarios tenemos, o las instituciones de educación superior más bien, tenemos poco chance porque también las comunidades originarias o las autoridades no hemos hecho clic, ¿no? Para poder armar reglamentos que pudieran ayudar a que rápido esto fluyera, ¿no? Entonces, mi experiencia es que yo misma, en donde yo vivo, me fui a la alcaldía y pedí que se hiciera una poda, pedí que hace 6 años ya teníamos el 10% de poda de árboles infectados, el 60% está muerto actualmente. Y eso que son parques y jardines. Entonces, sí, las autoridades tienen una reglamentación que no está actualizándose, que no está fluyendo y pues realmente no hay como esta disposición, o no sé si es que no hay o no hay recursos o son burócratas o yo no sé. Pero lo que nosotros tratamos de hacer, y sí, yo creo que hay poca gente también dentro de la universidad que hace este tipo de cosas como nosotros en nuestro laboratorio, de hacer asesorías, de estar al pendiente de la gente que nos pide asesorías. O sea, nosotros tenemos mucho contacto con afuera, pero eso también ha costado muchos años de trabajarla. Y eso fue porque cuando yo era joven, trabajé en una secretaría de Estado como bióloga, pero me formé en el servicio. Y cuando yo entré a la universidad, yo tenía una formación de servicio. Yo decía, bueno, sí, está muy bien hacer publicaciones, pero ¿a dónde va esto, no? O sea, ¿cuál es el sentido? Y entonces esto que dice Lilia, la transdisciplina, esta parte horizontal de encontrar esa conexión, pues apenas es muy reciente, ¿no? Entonces, pero nosotros ya lo llevamos haciendo desde hace un buen rato, ¿no? Entonces, por eso creo que hemos construido, ¿no, Lili? Este tipo de interacciones, ¿no? Sí, creo que tenemos muchos años intentándolo, ¿no? Y bueno, en algunas veces los resultados son muy satisfactorios, otras veces ha sido muy difícil, pero pues no quitamos el dedo del renglón, seguimos trabajando con comunidades, con pueblos originarios que después no tienen ningún apoyo. A veces es muy difícil porque también son comunidades que están muy lastimadas y tienen toda la razón de estar lastimadas, ¿no? No han recibido el apoyo que se merece y tal vez no tienen por qué creer que llegue un grupo que sí quiere ayudar. Entonces, es todo un reto, pero la verdad es que es algo muy, muy satisfactorio y cuando ves que sirve de algo, pues dices, no importa, yo le sigo, ¿no? Si les parece, vamos a hacerlo de la vez pasada. Empiezo a dar algunas de las preguntas que están escritas. Doy una, le doy la palabra a José, doy otra, le doy la palabra a Wendy y así nos vamos para poderle dar voz a todos. Entonces, la primera sería Angelina, que te pregunta, ¿cómo lograr planes de conservación de las áreas naturales protegidas entre la población, la academia y las instituciones? La próxima sesión se va a hablar de eso también. Sí, bueno, yo no soy una experta en este tema, pero, por ejemplo, nosotros tenemos ahorita una relación muy fuerte con la Sierra de Santa Catarina, que es justamente la que les mostré.
y lo que se está tratando es de estudiar a las especies nativas de allí. La conservación no nada más es ir a reforestar, no es eso nada más. La conservación también es estudiar el genoma de las especies, justamente para conocer qué es lo que se podría estar infectando con especies de otros lados, o sea, especies invasoras, y entonces tratar de conservar esos genomas, ¿no? Pero eso también es muy complejo, ¿no? Ahorita es más bien a trabajar cuestiones de restauración ecológica. ¿Qué es la restauración ecológica? Es entender como un proceso en el que vas a meter especies nativas que tiene en lugares donde está perturbado el suelo. Entonces, si tú metes cualquier especie, pues se van a morir, porque no son resistentes a la sequía, no pueden absorber minerales, no pueden resistir el momento en el que se encuentra el suelo en esas condiciones. Entonces, la restauración lo que hace es meter las especies de diferentes tipos de estratos arbustivos, herbáceo, arbustivo y arbóreo, justo para hacer una asociación de especies que permita la biogeoquímica del suelo, adaptarla rápidamente, ¿no? Entonces, es un proceso que en ecología se llama sucesión, y la sucesión cuesta, bueno, ustedes cuando van a un bosque, pues eso son bosques que no se han perturbado, son comunidades que tienen miles de años, ¿no? Millones de años transformándose, haciéndose, eso es muy dinámico. Entonces la reforestación es justo eso, ¿no? Y obviamente no puedes dejar entrar a la gente, pues, tienes que detener el flujo urbano, detener la urbanización, que no tiene ninguna lógica, ¿no? Porque piden agua, bueno, todos los servicios, y entonces eso pues va a destruir todo lo poco que se puede todavía conservar, ¿no? Entonces, es complejo eso, ¿eh? Yo no soy experta en eso, pero estamos echando la mano al área natural protegida de por allá, y también la de Milpalta. No sé si... Muchas gracias. Alejandra, le damos la palabra a José. Buenos días. Bueno, rápidamente quisiera comentar que casi todo el año en nuestras comunidades, soy de la Ciudad de México, nativo del pueblo de San Luis Tlaxcaltemalco, yo radico en Mixquic, he visto cómo se van a Chalma año con año, mes con mes. Una pregunta es si existe algún programa entre el gobierno y la academia para poder llegar a esas generaciones de jóvenes que ellos identifican los parajes en las partes altas donde se recarga el agua, donde hay este tipo de especies que pronunció la ponente en algunas de ellas, para reforestar, para idear un mecanismo de sensibilización hacia estas personas y aprovechar todo ese sincretismo que se tiene de ir a ese santuario y no solamente que sea una cuestión religiosa. Yo creo que es difícil, ¿no? Lo entiendo, pero podría haber algún programa, algún proyecto que, que se genere a través de las instituciones de la academia. Gracias. Bueno, creo que SEDEMA tiene proyectos de participación ciudadana, o sea, la gente que vive ahí, porque allí donde usted comenta, pues llega mucha gente de todos lados, ¿no? De muchos lugares del país, hasta no sé si del extranjero, pero el punto es que qué hace también la gente que vive ahí, o sea, cuál es su posición al respecto de los recursos, de cómo protegerlos. Entonces yo creo que es el momento de ya participar como ciudadanos en todo lo que, o sea, no nada más estar esperando que las autoridades hagan las cosas. Si no participamos, pues ese es el punto. Y los jóvenes, mira, en la Sierra de Santa Catarina, los jóvenes que están ahorita participando son jóvenes estudiantes de biología, de arquitectura, de antropología, de varias licenciaturas, y son los jóvenes los que nos están moviendo. O sea, todo lo que se ha hecho en Sierra de Santa Catarina es por los jóvenes. Entonces, yo creo que sí están justo, pero tenemos que moverlos. O sea, desde la academia tenemos poco alcance. Entonces, a donde lleguemos, pues ahí está, ¿no? Pero cómo ustedes, por ejemplo, podrían
mover dentro de su barrio, dentro de su área también, mover eso, ¿no? Pues yo creo que es justo la participación ciudadana, la construcción de comunidades, porque pues en nuestras calles pues no hay comunidad, es la verdad. O sea, sales a la calle y no importa, ¿no? ¿Cómo construyes comunidad? Pues construyes empezar con proyectos participativos, no sé, yo creo que hay maneras, ¿no? Pero el chiste es hacerlo, o sea, el chiste es desde nuestras trincheras empezarle, ¿no? Para mí eso sería. Muchas gracias. ¿Me hacen el favor de abrirle el micrófono a José? Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. A mí me gustaría más que preguntar, reflexionar, porque yo formo parte de un cuerpo académico. Ya nadie quiere, ¿no? Y sí creo que también esta cuestión de las inercias, de no creer en uno mismo, cuando uno hace trabajo de campo, también es muy complicado porque sé que antes que llegue mi grupo de investigación, ya hubo alguien que llegó, les prometió de todo y la desilusión es muy terrible. Y trabajar, digamos, para romper eso desgasta muchísimo. Por eso mi reflexión va en el sentido de, sí entiendo perfecto y aplaudo muchísimo los esfuerzos de los académicos porque nos topamos con que no hay dinero o el tiempo no es el idóneo o la gente se desanimó porque no se puso en marcha inmediatamente. O sea, poner en acción un proyecto de investigación, de lo que es investigación-acción, nos cuesta muchísimo trabajo. Y yo quiero felicitar a la ponente porque de verdad se pica muchísima piedra, ¿no? Y me solidarizo con todos los esfuerzos y si en determinado momento tuviéramos oportunidad de trabajar en conjunto, estaría buenísimo. Mi cuerpo académico hace muchos proyectos de responsabilidad social. Entonces también dejo, por si sirviera de algo, mi correo electrónico en el chat. Muchas gracias. Buenísimo, Wendy, muchísimas gracias. Una pregunta que te hace Lucía Rebeca Ruiz Millán es, ¿el árbol conocido como palo de Campeche se encuentra en peligro? ¿Se puede usar en la actualidad? El palo de Campeche es hematoxilon campechano. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Es que yo los nombres comunes, si me echan la mano, palo Campeche, sí, ¿no? Es hematoxilon campechano, ¿no? Creo que sí, sí, es hematoxilon campechano. Sí, sí está en riesgo. Lo podemos ver, se puede ver en la norma, en la norma 059. Lo voy a poner aquí. En esa norma, allí pueden ver todas las especies que se encuentran ya registradas y pueden ver el nivel en el que se encuentran. O sea, si está, por ejemplo, en riesgo o en protección o ya en extinción, se puede ver el nivel en el que se encuentran, ¿no? Pero hasta donde me acuerdo, sí tenía ya alguna categoría en la norma 059. Muchas gracias. Fernando Gutiérrez de la UAP te pregunta, bueno, te comenta, buen trabajo por parte de la doctora y su equipo, interesante lo del teponaztle, aquí en Villa de Tututepec, Oaxaca, es tierra mixteca de la costa, perdimos registro alguno de ese instrumento, sabemos de su uso por los códices, pero sería importante el porqué de su desaparición y su sustitución por cajones de pino. Pues el teponaztle era un instrumento que se usaba para el llamado a la guerra. Justo ese trabajo, esta publicación que hicimos, si ustedes la quieren consultar, es Herrera, le voy a dejar aquí en la cita y hablamos un poco de eso, pero Herrera, Quintanar, Herrera fue mi alumno, Orduña, y con esos datos pueden llegar, está pone Ponastles, espérame. Nastles, y está en Madera y Bosques, en la revista Madera y Bosques. Ese lo pueden bajar en la red y todo. Bueno, el punto es que sí no era un instrumento solamente
para llamar a la lluvia y como actualmente, ¿no? Lo que yo explicaba es que la dalbergia está en peligro de extinción y entonces es mucho más complejo encontrar los árboles de dalbergia que encontrar un pino. Entonces, es la factura, la forma en cómo se hace el temponazcle es una excavación en el tronco, o sea, es una excavación así por una zona, por una parte del tronco lateral, y lo que hace es terminar en dos teclas. Entonces es una factura aparentemente muy sencilla, no es un instrumento muy complejo. Por lo que ese tipo de tecnologías podría haberse realizado en otras especies, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un ejemplarcito que está hecho es un teponaztle chiquito, está hecho de una rama de una especie que se llama, ay, bueno, no me acuerdo ahorita, pero es alguna dicotiledón, es alguna de estas que producen flores de la selva, y es chiquito porque la rama es chiquita, entonces el tamaño también depende, ¿no? De cuál es la dimensión y cuál es, o sea, esos teponaztles de la sala mexica nosotros los tocamos, o sea, pudimos percutirlos para poder grabar la frecuencia de vibración, y entonces, pero se oía, o sea, fue el lunes en el Museo de Antropología, en la sala mexica, tocamos y se oía en todo el recinto, o sea, imagínate eso ya en un llamado a la guerra, ¿no? Entonces, tiene una implicación impresionante, o sea, cuando lo haces de pino no creo que tenga las mismas características, porque la madera vibra, la madera tiene propiedades acústicas y eso depende del tipo de especie, ¿no? Entonces, esa parte cultural pues sí se perdió, pero porque pues era para la guerra, ¿no? Entonces ahora pues ya es para llamar a la lluvia, ¿no? Interesante, qué maravilla. Si me hacen favor, le abrimos el micrófono a Ismael Crespín. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muy interesante su ponencia. Nosotros aquí en El Salvador hemos estado trabajando mucho sobre el enfoque biocultural, sobre todo con la cuestión de los cultivos, donde hemos descubierto que en varias regiones el maíz no era el cultivo principal, sino que habían otros, por ejemplo, lo que ustedes le llaman la calabacita, para nosotros el ayote, y así sucesivamente. Igual con un proyecto que tuvimos hace tiempo, que todavía lo tenemos porque vamos despacito, que se llama Árboles con Rostro. Nuestra idea era documentar no solamente a nivel histórico la utilización de los árboles, sino el valor simbólico, porque resulta que en la toponimia, sobre todo centroamericana, casi siempre las comunidades están relacionadas de su nombre a partir de un árbol. Eso es pero muy específico, y también los hechos históricos. En el caso de El Salvador, que acabamos de pasar una guerra civil, muchas comunidades, después de huir de los combates o que eran lugares de batallas incesantes, cuando ya regresan, todos siempre se reunían alrededor de un árbol específico. Y a partir de eso reconstruían, o a partir de eso hacían volvían a ser las comunidades. A lo que voy es que dentro de su investigación, porque a nosotros sí nos ha salido, ha encontrado usted algunas historias alrededor, no solo de la formación de las comunidades, sino que también de personajes, ya sea de carácter mitológico o ya sea de carácter histórico popular. Se lo menciono esta pregunta porque nosotros, para poder trabajar con la gente en las comunidades, nos hemos agarrado más desde esa parte, porque tienen una identificación de carácter, no llamémosle religioso, pero sí de carácter sagrado espiritual. Por ejemplo, en el caso de un árbol, bueno, el amate, el árbol de amate para nosotros, así como para las zonas mayas, el árbol de la ceiba es la relación con el supramundo, el inframundo y todo eso, para nosotros es más el amate, ese con el que se comunica con los muertos. Por eso hay amates en cementerios. Y no cualquier cosa se fabricaba de amate.
el papel en todas partes, pero habían ciertos listones, se ocupaba la madera para ciertas cosas específicas, igual que un árbol que nosotros aquí los conocemos como pepeto, que da una vaina, que dentro de la vaina su semilla está recubierta por un algodón. Creo que el nombre científico es Inga edulis, algo así. Ah, pues A ese ver, está muy relacionado también con el aspecto femenino, muy relacionado con las abuelas, abuelos de ya fallecidos, pero sobre todo con el aspecto femenino. Entonces usted ha encontrado estas situaciones en su investigación. ay, está bien complicada esta pregunta porque desafortunadamente yo he tenido contacto con el patrimonio en términos, o sea, con las instituciones, o sea, con los museos. O sea, me llevan a las catedrales, me llevan a los sitios, pero ya no está el contacto con la gente originaria, ¿no? Entonces, el único contacto que tuve así muy bonito fue... fue con los teponaztles, con los personajes de los teponaztles, y ahí, bueno, lo que platicábamos y reflexionábamos en algún momento con la antropóloga, que es la que está, la que resguarda el recinto de la sala mexica, es que los animales fantásticos que fueron tallados en el teponaztle tienen un valor de fuerza, de valentía, o sea, toman les da justamente ese valor a los que iban de guerreros a combatir, ¿no? Y, por ejemplo, hay uno que es el guerrero, un guerrero que tiene la carita del guerrero, que es el más hermoso de los tres teponaztles, y que es como la representación de esa fuerza contra pues el enemigo, ¿no? Entonces, ese es como que lo más cercano que yo tengo. Otro ejemplo es el que estamos actualmente trabajando, que es una santa que ya tiene un valor pues más bien religioso. Es una santa, pero que en el temblor del 17 su capilla pues se fue, está en problemas de poder caerse, entonces la sacaron, la llevaron a la coordinación de restauración. Esta santa es la santa egipciaca, la pueden encontrar ahí en el internet, en el INA, las fotos, y es una mujer que tiene toda una historia sobre por qué la santa de las prostitutas. Entonces es una santa a la que la veneran, o sea, en el centro histórico de la ciudad estaba allí, y tenía su gente sus devotas y devotos, todos los que iban, le metían cositas en la ropa, y ella es un personaje asociado a las mujeres que son sexoservidoras y todavía, y ahorita, por ejemplo, la están restaurando, están haciendo cosas. Nosotros estuvimos haciendo una investigación de las maderas también, pero ella como personaje, a mí nunca me había tocado un personaje tan conmovedor y tan importante en la historia de una comunidad de mujeres en la Ciudad de México. Porque, por ejemplo, tenemos santos que, pues bueno, la historia, pues así, pero no hay un acercamiento de una comunidad tan fuerte, ¿no? O sea, como esta devoción que le tienen, le han puesto, identificamos incluso plantas que le han metido en su ropa, justamente porque tienen un valor medicinal esas plantas, ¿no? Entonces algo tiene que ver con la vida cotidiana de ellas. Eso es lo que yo más me he acercado, y un poco con lo del papel amate también, cuando estuvimos en San Pablito Pahuatlán con la representación de dioses allí, ellos eh, hacían sus hojas y representaban a los dioses del maíz, a los dioses del agua, a todos los dioses en un papel, ¿no? Todavía eh, como un recuerdo de aquello de que era lo que había en los códices, ¿no? Aunque no es así. O sea, sí ha habido una transformación del concepto, del concepto de sus dioses, aunque ellos son obviamente cristianos, ¿no? O sea, no son católicos, algunos son católicos, otros son cristianos, sí, es como una mezcla ahí de cosas, pero ellos siguen plasmando en sus códices este tipo de cosas.
y no tienen con el amate, no tienen esa relación. Pero en Veracruz, cuando fuimos a buscar algunas especies de amate, la mujer que colectó las ramas se subió a las ramas y empezó a rezarle y a pedirle con todos los santitos, o sea, más bien de origen cristiano, todos sus santos. Ella rezaba refiriéndose a santos, cristianos, así, pero yo creo que tienen que ver con la época prehispánica. O sea, ¿por qué tantos santos? Yo le pregunté, ¿y por qué estás rezándole a todos estos santos? Ah, es que son los santos a los que le rezaba mi abuela, y mi abuela a su bisabuela, y es una transmisión así de rezos, de rituales, para poder quitarle una varita al árbol y quitarle la corteza para hacer el papel, pero le estaba pidiendo permiso, ¿no? Estaba pidiéndole permiso al árbol. O sea, sí hay un concepto ahí todavía en esas comunidades muy aisladas de Veracruz. Le están pidiendo permiso para quitarle una rama, ¿no? Entonces todavía se conservan muchas cosas de ese estilo. Me imagino que en otras comunidades originarias todavía se conservan. Te voy a dar dos de una vez. Sí. Karen Rosange dice, por la sequía y los incendios forestales perdimos muchos bosques. ¿Qué árboles serían recomendables plantar para que crezcan más rápido y soporten sequías extremas? Y Víctor Delgado te pregunta, ¿qué opinas sobre la extracción de cantera, ya que esta guarda relación con los monumentos históricos? Sí. Bueno, con relación a los incendios y las especies, hay algunas, bueno, en general cuando tú vas a una comunidad vegetal y se cortan especies y bueno, se abre un área, hay algo que se llama bancos de semillas de suelo, y si se abren y se dejaran allí, podría volver a haber una sucesión ecológica con esos bancos de semillas de suelos, o sea, se recupera solo. Pero en el caso de incendios, lo que vas a perder es todas las relaciones edáficas que están abajo, que son muy importantes. O sea, ahorita, por ejemplo, sabemos que el sumidero de carbono es básicamente, es donde más hay es en el suelo. Entonces, cuando tú quitas y levantas, ya sea con desmonte o con incendios, estás quitando todo el ecosistema edáfico, ¿no? Y se destruye, y entonces queda poco. Las recomendaciones son buscar, justo es lo que nosotros bueno, tratamos de meternos en eso, estudiando la resistencia al estrés hídrico a través de estudios de mecánica de fluido, hidráulica de plantas, con la que buscamos qué plantas pueden resistir las menos cantidades de agua en el suelo y con suelos perturbados. Esto es una investigación que se tiene que hacer, y nosotros con la anatomía podemos predecir algunas especies que se pueden usar, pero depende también del clima. O sea, si estamos en un clima templado, en un clima frío, en un clima caliente, pues las especies van a variar. Y lo que se puede hacer es, bueno, yo ya sé que aquí en ecología hacen unos modelos ecológicos que se llaman nichos teóricos, en donde tú metes toda la información de que hay en el herbario de una especie. Nosotros podemos decir, oye, esta especie puede entrar aquí. Entonces recoges la información de todos los herbarios, y lo que metes es a un programa que te dice el nicho ecológico en donde puede venir esta planta, puede vivir esta planta, es tal lugar, y lo ubicas geográficamente. Es lo que se hace ahora, ubicar como geográficamente esas especies que uno con experiencia anatómica y morfológica y fisiológica puedes proponer como listados de especies en un nicho teórico que va a estar dentro de un área natural, un área geográfica. Entonces, eso es una cosa que se puede hacer teóricamente, y con eso puedes avanzar bastante. Gracias. ¿Y lo de la cantera? Lo de las canteras, híjoles. En Morelos justamente hay lugares donde se está extrayendo cantera para, pues, la construcción. Y para construcción, pero no de monumentos históricos, o sea, pero también, por ejemplo, pues se tiene que reparar, ¿no? Hay monumentos que se tienen que reparar, y bueno, el punto es que es un trade-off, ¿no? O sea, de pronto dices,
pues si quiero esto, voy a arruinar esto, y si quiero esto, voy a arruinar esto. O sea, yo creo que no hay manera de restituir, ¿eh? A menos que, o sea, yo estoy ahorita ahí en Morelos viendo qué especies podemos meter, pero es que no hay suelo, no hay nada, es la roca madre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que tener que la gente que pues, permitió la extracción de eso pueda tener viveros, pueda tener alguna manera de, algún proyecto que ellos trabajen para poder restituir el suelo, pero está muy difícil, o sea la industria de la construcción es devastadora, o sea, para poder lograr tener vegetación en una cantera donde dejó la pura piedra, la pura roca madre, pues es bastante difícil. Gracias. Ah, mira, aquí me está poniendo que por qué el nicho ecológico no es un lugar. No, yo me refiero al nicho teórico, o sea, no al nicho ecológico, sino a un nicho teórico que construyes con un modelo donde pones los factores ambientales y biológicos para proponer que allí puede vivir una planta, ¿no? Una especie que tú propones para algo. Nada más para contestar una pregunta. Gracias. Por favor, le abrimos el micrófono a Francisco Galindo. Francisco, si no estás ahí, prosigo con la siguiente pregunta en lo que estás listo. José Luis Saldívar García te dice, soy restaurador de arte. He tenido la oportunidad de participar en distintas intervenciones y es muy complicado encontrar madera que sea compatible con las piezas históricas. En un proyecto en Cuernavaca para una puerta antigua pudimos hacer injertos con una viga de madera muy similar. El restaurar con materiales similares para cumplir criterios de compatibilidad se vuelve un reto. Sí, así es. La pregunta, ¿cuál era? Es que es una reflexión, ¿verdad? Es una reflexión. Sí, sí. Y de hecho, a mí luego me preguntan qué madera usar para cuando le identificamos, ¿no? Algunas especies, y yo lo que propongo es algo similar, o sea, siempre, ¿no? Porque trabaja similarmente, o sea, si tú le metes algo más blandito, recuerdo, Lilia, que luego le metían maderas un poco más blandas y entonces eso afectaba la movilidad de la madera, de cómo se mueve normalmente la madera, cómo se seca, como todo. Entonces, si le metes algo diferente, muy diferente, sí hay que tener cuidado con eso. Sí, sí, como que los criterios fueron cambiando y también depende si es un injerto para un tema estructural, ¿no? O sea, una puerta obviamente necesita resistencia, necesita todo un proceso para poder sostener las fuerzas que le Exacto. permiten hacer su función, ¿no? A lo mejor es diferente en un elemento pequeño, donde por lo general preferíamos usar una madera más ligera como la madera de balsa o maderas que no fueran fácilmente atacables por los insectos, pero como bien hemos dicho todos los restauradores, y eso sí no cambia con el paso del tiempo, cada pieza es única y entonces hay que estudiarla a fondo antes de intervenirla. Por eso está ahora, desde hace ya varios años, tan importante en nuestros procesos hacer ciencia en conservación, ¿no? Antes de poder meter mano en un elemento, tenemos que estudiarlo a fondo, tenemos que hacer todos los estudios que tengamos a la mano y acudir a nuestros colegas científicos para que nos hagan los estudios microscópicos, los estudios de FRX, todo lo necesario para poder proponer un buen tratamiento de conservación. Afortunadamente, cada década va teniendo nuevas propuestas y nuevas situaciones que nos permiten trabajar de mejor manera como conservadores. Muchas gracias. Ya por está tu... Francisco Galindo. Ok, perfecto. Y bueno, le damos la palabra a Francisco. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, Sí, me Raquel. oye, bueno. Digo, maravilloso, maravilloso. Toda mi vida he estado luchando por los despojos ecológicos y la falta de planeación que existe. Y me hago una pregunta, mis queridas camaradas. Hay proyectos como el Tren Maya, que ustedes saben que creo que se derribaron algo así como 17 millones de árboles. ¿Cómo hacemos nosotros para que podamos tener una postura ante esos proyectos depredadores que no están acabando, porque ahora está el interoceánico y está una refinería? ¿Cómo podemos tener, con todo este conocimiento que hay,
¿Cómo podemos tener una influencia para que el gobierno no lleve a cabo esos proyectos destructivos? Es todo. Muchas gracias. Híjole, es complejo esto. Yo creo que, bueno, fíjate que, ¿vieron el mapa de Yucatán? ¿Se acuerdan del mapa de Yucatán que puse cuando, creo que eran varios años previos y cómo fue creciendo la mancha de deforestación, ¿no? Yo creo que debe haber un consejo, de instituciones que sea consultado en este caso, ¿no? Que se pueda consultar, ¿no? Porque tenemos el know-how, como dice mi hermano, que es meteorólogo, tenemos el know-how, ¿no? Pero no tenemos esa conexión entre instituciones, ¿no? Porque hay mucha diversidad de opiniones, o sea, al respecto del Tren Maya, yo he oído muchas opiniones que son controversiales, ¿no? O sea, unas dicen que sí, otras no, desde donde lo veas, o sea, ya sea desde la antropología, o sea, desde la ecología, pero algunos coinciden, otros no coinciden. Entonces, yo creo que previo a un proyecto de estos tamaños, sí debe de haber un consejo que pueda discutir este tipo de problemas, ¿no? Este tipo de proyectos. Yo creo que el gobierno no se ha acercado a este tipo de cosas, porque no es nada más el Tren Maya, es desde antes. Yo puse una imagen de los manglares, o sea, donde está la parte donde pongo los manglares que están la industria esta de turismo destruyendo los manglares, ¿no? Y eso viene desde que yo me acuerdo que era niña, y eso tiene muchas décadas ya, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando tenía 10 años, Yucatán era una cosa hermosa, con manglares y todo. Llegaron la industria del turismo y destruyó lo que nosotros conocemos ahora, ¿no? El Tren Maya es lo de menos. Lo que hemos hecho como humanos en general, la destrucción masiva de décadas, ¿no? Entonces, es obvio pues, que no importa lo que opinen los académicos. Lo que importa es pues, jalar el proyecto y ya, ¿no? Jalar varo, jalar intereses de todo tipo, porque también entran intereses de todo tipo, ¿no? En todos estos proyectos, megaproyectos. Yo creo que lo que tenemos que hacer como instituciones universitarias, como organizaciones independientes, pues construir un consejo de desarrollo, ¿no? Que evalúe los proyectos, que los evalúe y que podamos emitir una opinión, pero certificada, porque pareciera que nosotros no tenemos ninguna opinión, ¿no? O sea, aunque publiquemos, porque en el SNI nos piden publicar, hacer miles de artículos y luego, ¿qué? O sea, ¿para qué? Si no tenemos una interacción con lo que nos da sentido. A mí me da sentido trabajar con los pueblos originarios, me da sentido trabajar con los jóvenes, me da sentido todo eso, pero no me da sentido publicar 50 artículos para hacer SNI 3, o sea, no me da sentido. O sea, a mí no me importa eso, ¿no? A mí lo que me importa es que lo que hacemos pues llegue y toque a la sociedad, ¿no? Si no puede ser, si no hay eso, no tiene sentido. Y ahora muchos del sistema nacional no hacen eso porque les piden y nos atascan con ese tipo de cosas. Creo que se está abriendo un poco más porque ahora nos piden que hagamos algo a la comunidad. Yo siempre lo he hecho, pero hay mucha gente que de pronto dijo, no, pero ¿por qué? Si yo hago ciencia básica y a mí no me tocan mis actividades, ¿no? Pero ahora tienes que decirle a los jóvenes qué es lo que haces, porque ¿para qué o cómo? Entonces, bueno, es complicadísimo, ¿eh? Es complicadísimo. Pero bueno, yo propondría eso, o sea, una coordinación de instituciones donde podamos empezar a debatir ese tipo de cosas y cómo hacer para que el gobierno nos escuche, porque aunque les digas allí en Milpalta, oigan, tienen que extraer todo este muérdago que se está comiendo el bosque, no, es que solamente el 30% se puede cortar.
porque no se puede, porque el reglamento es este, ¿no? Ay, entonces, ¿qué onda, no? O ¿cómo le hacemos, pues, no? Yo propondría eso, doctora. Sí, eso es muy cierto, Oye, ¿eh? Y después se contraponen situaciones tan absurdas como que tú sabes que se tiene que cortar con este propio ejemplo del muérdago, pero hay 50 normas que te dicen, no, porque estos árboles son históricos. Entonces primero te tienen que dar el visto bueno los académicos de otra área, ¿no? Entonces vas pasando por validaciones de cantidad de áreas, porque no, pues, por ejemplo, porque estos son los árboles que plantó hace 2 siglos X personaje histórico y te acabas quedando sin árbol, ¿no? Entonces, sí sería bien importante lograr tener un consejo de pequeñísimo nivel muy alto. comentario quiero, si me permites, de un minuto. ¿Ustedes saben en este momento cuántas gigantescas torres están aprobadas para construirse en la Ciudad de México? Espérate nomás para que la piensen. 821 están aprobadas. Nos están dejando sin ciudad, sin áreas verdes, sin agua. Ok, es todo, porque ya veo que son un grupo muy activo. Muchísimas gracias por dejarme participar. Muchas gracias. Nos quedan 10 minutos. Le voy a dar la palabra a Sumac y después pasamos a hacer nuestras conclusiones, doctora Quintanar, y cerramos la sesión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde Perú. Bueno, respecto a lo último que han comentado, pues la cosa es muy simple. Mientras en los países, no solamente latinoamericanos, en cualquier país, se mantengan los intereses políticos y o económicos encima de lo académico, pues esta historia va a seguir repitiéndose. Acá en Perú sucede lo mismo y lo peor es de que por parte de las personas, los legisladores, ya han modificado las leyes ambientales a su favor, entonces ya tienen el permiso total para depredar el bosque. Frente a eso, que era nuestra arma principal para evitar toda la depredación, ya no podemos hacer nada. Y ahora delincuentes nos gobiernan, pero así descaradamente, lamentablemente. Bueno, otra cosita, yo quisiera saber, acá por ejemplo, en el sur del Perú, en los Altos Andes, donde hay un montón de nevados, pero que lamentablemente cada vez se pierden más por el calentamiento global, había una costumbre en donde los campesinos sacaban un pedazo de hielo, lo llevaban cargado en las espaldas y luego de ahí lo colocaban en su campo de cultivo. Esta forma de riego es muy diferente a regarlo con agua normal del río, del riachuelo, lo que fuese, porque ese hielo no tiene los mismos componentes que lo tiene ya el agua líquida. Ahora, lamentablemente, eso ya no se puede hacer por lo mismo de la avanzada de glaciación. Entonces, bueno, ahí vemos cómo es impactado por el cambio climático estas costumbres, ¿no? De pueblos ancestrales. Quisiera saber si allá en México o también en otras partes de lo que fue la civilización maya y demás, hay esas costumbres. Y también otra cosita, tal vez yéndose un poquito más antes y escapándose un poquito del tema, pero que sí tiene que ver con medio ambiente y cultura. Estaba leyendo que en el caso de los aztecas, la cultura mayoritaria para los mexicanos, Quetzalcóatl, que fue el dios serpiente, y Quetzal, y me imagino que hace referencia a la serpiente de cascabel, porque es lo que abunda ahí, no sé, desconozco eso. Entonces, al ser un dios, me imagino de que debió haber tenido un fuerte arraigo en la mentalidad de la gente, no solamente de los emperadores, sino también de la población. Y cuando llegaron los españoles, nos metieron en Latinoamérica horror, la condena a la serpiente. Y entonces a partir de eso todo el mundo odia a la serpiente tan solo porque la ve. Quisiera saber cómo fue, si se sabe cómo habría sido ese cambio de amar a la serpiente, de venerarla porque es tu Dios, a tenerle un repudio, sea en el caso de la serpiente o de otros animales que lamentablemente los españoles nos enseñaron a odiarlos simplemente porque existen. Bueno, en el caso de la serpiente por bases religiosas. Damos paso a la cristianas. respuesta, porque si no nos quedamos sin Gracias. minutos. Gracias. No soy experta en este tema, pero pues yo lo asumo como algo más bien religioso, ¿no? O sea, como una transformación del concepto de
lo que es la naturaleza en Mesoamérica, lo que es la naturaleza en Europa, ¿no? Y entonces esta eliminación de la cultura mesoamericana y las relaciones que tiene con el ambiente y la sustitución de un concepto nuevo, y pues la serpiente es mala, ¿no? Desde allá, en Europa es mala desde los orígenes, y pues aquí también, ¿no? Entonces incluso castigaban, ¿no? A la gente que hacía cosas que no tenían nada que ver con la cultura católica, ¿no? O sea, yo creo que es eso, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Querida doctora, ¿quieres hacer alguna conclusión? Pues mejor ustedes, ¿no? Porque creo que mi conclusión fue que, pues, podemos hacerla, podemos regresar con esto de la participación ciudadana, pero en serio, o sea, por ejemplo, si yo hago un llamado, vamos a reforestar a Milpalta, ¿habría respuesta? Ese es un llamado, ¿no? O sea, sí habría respuesta, y pues ahí es donde vemos quiénes sí le entraron, quiénes sí le entramos y quiénes no le entramos, ¿no? O sea, ese es el punto, o sea, sí hay chance, estamos preparados para poder responder a lo inminente, ¿no? Entonces, Es. Y trabajar en colectivo, ¿no? O sea, no es que solamente trabaje un grupo sabio académico, ahí necesitamos la participación de todos, ¿no? La forma de lograr buenos resultados es precisamente haciendo eco, trabajando y buscando voluntarios, como lo has logrado tú de una manera muy, muy impresionante, ¿no? Definitivamente creo que aquí aplica el que cada granito de arena cuenta, ¿no? Cada persona que se involucre cuenta y va a ayudar para estos procesos de reconformación y de recuperación y restauración de elementos culturales, materiales que finalmente acaban siendo inmateriales, ¿no? La pérdida de elementos materiales hacen que se pierdan tradiciones, hace que se pierdan elementos que se daban y que eran parte de la identidad de barrios y de comunidades. Entonces, pues a mí lo que siempre me parece importante es que este grupo con el que se trabaja en el seminario, muchos son funcionarios, muchos están en posibilidad de hacer este tipo de ejercicios. Entonces, yo agradezco que ellos estén participando porque de alguna manera, dando todas estas experiencias, eso permite que ellos desde sus trincheras puedan empezar a implementar este tipo de proyectos como pilotos o como ejercicios y ver cómo va funcionando. Y eso va a ayudar muchísimo. Los resultados que se tengan, sean chicos, sean grandes, son grandes, porque cualquier resultado positivo en conservación patrimonial es grande. Les recuerdo que la próxima sesión va a ser este viernes. Es la sesión que tuvimos que reponer porque no pudimos hacerla del miércoles. Va a ser un diálogo que se llama hacia modelos de gestión incluyentes, planes de manejo y planes de salvaguardia en el patrimonio cultural. Vamos a tener a dos doctoras muy, muy expertas y con mucha experiencia en el tema, a la doctora Alma Pineda de la Universidad de Guanajuato y a la doctora Cecilia Barraza de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces, los esperamos el próximo viernes a las 10 de la mañana en este mismo canal. Les damos las gracias, las dos. Gracias, doctora Alejandra Quintanar, por tu participación. Fue la verdad magnífica y es un clarísimo ejemplo de lo que puede hacer la transdisciplina en el proceso de conservación patrimonial. Se los agradecemos y gracias a ustedes por estar con nosotros un día más en nuestro patrimonio, en nuestro seminario La Ciudad y sus Patrimonios. Muchas gracias y buen día a todos.